recordamos. Sobre todo que lo que más recuerdo de ella es esa alegría. Tenía unos apuntes, tenía unos chistes, más chistes apuntes, ¿no? Era, pues lógicamente, sinónimo de esa inteligencia de ella, ¿no es cierto? Y quienes conocemos pues a Francisco, su esposo, sabemos que dos temperamentos totalmente distintos, ¿no es cierto? Francisco es, digamos, tiene ese temperamento, tanto melancólico, ¿verdad? Calmado, ¿verdad? Sí. Ella, con un temperamento sanguíneo, una chispa espectacular. Entonces, a veces salía con un apunte que él se quedaba y nomás se reía ahí agachado. Y ella pues como un cascabel, ¿no es cierto? Como una pandereta. Esas son las cosas lindas pues, que nos deja el Señor de Olguita, con quien compartimos muchos años. La invitación es a que nos encontremos esta tarde, a las 2 de la tarde, 2:15 de la tarde, si es posible, y compartamos con la familia, ¿no es cierto? Y los acompañamos de corazón en este momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a compartir entonces con ustedes esta enseñanza. Estamos hablando de los tiempos difíciles. Venimos hablando estas semanas al respecto. Y entonces la pregunta que nos hacemos es esta: ¿qué decisiones estamos tomando en tiempos difíciles? Y resulta que los tiempos difíciles para nosotros pueden ser cualquier día de todos los días, ¿no es cierto? Pero también reflexionamos en que a pesar de que los momentos sean difíciles, a pesar de las noticias que estamos viendo, a pesar de estas circunstancias que estamos viviendo, las noticias han sido tremendas últimamente, ¿no es cierto? Especialmente cuando miramos, basados en nuestra fe, en lo que está sucediendo en Israel, ¿no es cierto? Son cosas que nos dejan absolutamente asombrados, sorprendidos, pero el Señor nos dice, no se angustien por eso, ¿no es cierto? Porque vendrán tiempos difíciles, guerras y rumores de guerras. Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero también encontramos su presencia, su misericordia, su compañía, porque a pesar de que hay situaciones difíciles en tu vida, en mi vida, en nuestra vida diaria, también hay situaciones absolutamente prometedoras, positivas, constructivas, edificantes. Su misericordia manifiesta en nosotros a cada instante. Esta mañana te despertaste con un fresquito delicioso en el ambiente, tal vez una llovizna, ¿no es cierto?, ligera allí, y tú te querías quedar un ratico más en la cama, pero te diste cuenta que habías amanecido, que despertabas, que había vida en ti, que respirabas, y miraste hacia el pie y estaba tibiecito, tibiecita, ella también, ¿no es cierto?, allí junto a nosotros, nuestros hijos. Esas son las maravillas de Dios en esta vida, y no podemos perder esa óptica, ¿no es cierto? Y todo lo que el Señor nos muestra a diario. Vamos a basarnos en el libro de Ruth. Libro de Ruth, la Moabita, y voy a comentar un poco al respecto, porque resulta que es un libro en el cual hay una serie de vicisitudes muy difíciles, ¿no es cierto?, en la vida de Elimelech y Noemí, que es la pareja, digamos, central, pero que a través de Ruth, la extranjera, la Moabita, Dios hace una obra absolutamente espectacular en medio de tiempos difíciles. Y la pregunta es, como empezábamos al comienzo, ¿qué decisiones, cómo estamos tomando nuestras decisiones en tiempos difíciles? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos al libro de Ruth, ya lo tenemos, ¿verdad? Libro de Ruth, allá en el Antiguo Testamento, después del libro de los jueces, ¿verdad?, antes del libro de los reyes, en fin. Es el libro más corto del Antiguo Testamento, el libro de Ruth. Y Ruth es la moabita, la esposa de uno de los hijos
de Noemí y Elimelech. Ahorita lo vamos a ver. Muy bien, tenemos Ruth 1. ¿Cómo empieza el título? Ruth y Noemí. Voy a leerlo. Vamos a leer esta porción del 1 al 9, que dice así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, tiempos difíciles. Y un varón de Belén de Judá, Belén, acordémonos de Belén, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Esos hijos de esta pareja habían nacido en Belén, ¿no es cierto? Eran de Belén, Efrata. Sigue diciendo el verso 2. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos, de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó allá con sus 2 hijos. Quedó viuda, ¿perdón? Sí, quedó ella, ¿no es cierto? Viuda con sus 2 hijos allí en Moab, ¿no es cierto? Bien. Dice que estos hijos tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Esa es la situación pues de Noemí, ¿verdad? Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Cuál era su pueblo? ¿Cuál era su pueblo? Jehová había visitado a Belén para darles pan. Quiere decir que había mejorado la situación de la escasez y de la hambruna que había allá en Israel, ¿verdad? Sigue diciendo, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, vuelvan ustedes a sus casas, de lo que le está diciendo. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Voy a detenerme ahí un momentito. Identificamos la situación, ¿cierto? Efectivamente, ha quedado viuda y además ha quedado sin sus hijos. Solamente la acompañan sus 2 nueras, Orfa y Ruth, que además son de Moab, porque allá es donde sus hijos se habían casado, después de que habían salido de Belén, Efrata, a vivir a los campos de Moab. Yo quisiera apoyarme en el mapa, Jorge. Avancemos un poco, dale, por favor, adelante. Vamos a ir adelante. Ahora volvemos sobre estas diapositivas, porque quisiera pronto ubicarnos en el mapa, si es que a ustedes los mapas los atraen. A mí me gustan mucho, porque entonces me ubico un poco en el tema. Voy a comentar. Identificamos la región, claro que sí, ¿no es cierto? Y aquí está Israel. Observen el Israel de hoy, es este. Aquí está en amarillo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Este es el Israel de hoy. ¿De acuerdo? Y aquí identificamos a Egipto. Aquí identificamos esta tierra, aquí al sur de Israel, al sur este de Israel, a Jordania, hoy. Aquí encontramos, este es el norte de Israel, aquí encontramos a Siria, ¿verdad? Pero norte de Israel está el Líbano. ¿Listo? Estamos ubicados en la región. Sabemos qué está pasando hoy. Voy a terminar de identificar
aquí, en este sur de Israel está lo que entonces era Filistea, hoy, donde está esta guerra de Gaza. Los gazatíes, los libaneses, todos pueblos árabes e israelitas. Y cuando miramos un poquito la historia sin querer distraernos del tema, encontramos que árabes e israelitas son primos, ¿verdad? Descendientes israelitas de Isaac y los árabes de Ismael. Y están encendidos, y han estado encendidos toda la historia. Muy bien, vamos a ver de dónde venía Ruth, ¿no es cierto? La moabita. Si me das adelante el otro mapa, entonces vamos a hacer un acercamiento a Israel. Este es el Israel de la época de las tribus de Israel, ¿no es cierto? Aquí estamos. Y observemos, aquí está el Mar Muerto, aquí está el mar de Galilea, arriba el monte Hermón, el río Jordán que llena el mar de Galilea, corre hacia el sur y desemboca en el Mar Muerto, el Mar Salado, ¿no es cierto? Y aquí están las tribus, las 12 tribus de Israel. Y al otro lado del Mar Muerto, a pesar de que por aquí está la tribu de Rubén, la tribu de Gad, hoy, esta es Jordania, los moabitas habitaban aquí, al sureste del Mar Muerto. Moab, de acá era Ruth. Noemí y Elimelech eran de aquí, de Belén Efrata. Luego lo que hicieron fue cruzar el mar y venirse a vivir a las tierras de Moab, que tenían en ese entonces unas tierras preciosas, unas tierras con cultivos, unas tierras, ¿verdad?, fértiles por acción del clima. Pero recordémonos pues que nos narra el libro que había sequía. Y es el tema del cambio climático, eso es lo que sucede, ¿verdad? Cambios climáticos también en distintas épocas. Y algo sucedió que todo Israel estaba padeciendo hambruna, entonces se movieron a Moab. Listo, identificamos el lugar, identificamos el tipo. Volvamos otra vez, por favor, a las anteriores y vamos a continuar. Muy bien. Muy bien. Quedémonos allí y vamos a identificar los actores del libro de Ruth. Los actores. Dame el primero. Elimelech, que significa, el significado de los nombres, mi Dios es rey. Elimelech, el esposo de Noemí. Aquí está ella. Noemí, que significa placentera, que después ella misma dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, amargura, porque los sucesos en su vida habían sido dramáticos, ¿verdad? Muy difíciles. ¿Seguimos? Su hijo mayor, Malón, y observen el nombre que le pusieron: enfermizo, débil. Y le nació el otro hijo, Kelión, defectuoso, agotado, ¿no es cierto? ¿Qué sucedía o qué había sucedido que le habían puesto esos nombres a esos hijos? ¿No es cierto? Elimelech y Noemí le ponen esos nombres a sus hijos. Se ve que vivieron tiempos difíciles en Belén, allá donde ellos habían nacido. Eran efrateos, Belén Efrata, ¿no es cierto? La más pequeña de las aldeas de Israel, dice el profeta. Belén, tú Belén Efrata, la más pequeña de las aldeas de Israel, de ti saldrá, ¿no es cierto? ¿Quién será? El Salvador, ¿no es cierto? Nuestro rey de Belén. Muy bien. Aquí está Ruth. Ruth significa amistad, compañía, la extranjera, la moabita, junto con Orfa. Orfa significa huérfana, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver con las artes. Después nos acordamos de Orfeo. Orfeo era uno de los dioses griegos de las bellas artes. Bien, Orfa, aquí está. Y al final, Booz, que Booz es el hombre con el cual al final Ruth se casa. Los invito a que leamos el libro de Ruth. Léanlo. Un libro corto. Porque el libro de Ruth es un libro que tiene que ver con la amistad, con la fidelidad,
Es un libro que tiene que ver con el amor, con la fe, con la esperanza, pero todo esto en la vida difícil de Elimelech y de Noemí es traído por Dios a sus vidas a través de la extranjera, de la moabita. Muy bien, ok. Cuando seguimos, veamos qué sucedía. Ahí estamos, hambre. Identificamos el tema. Y crisis de hambre significa cualquier crisis, ¿no es cierto? ¿Qué crisis tenemos nosotros? ¿Qué crisis podemos vivir nosotros? Y seguro que tú y yo hemos vivido varias crisis en nuestras vidas. Varias. Forman parte de nuestra vida. Indiscutiblemente las tendremos que afrontar. Pero así como nos hacíamos la pregunta en la primera diapositiva, ¿cómo estás tomando las decisiones? Porque observen, en el caso del libro de Ruth, Noemí y Elimelech deciden irse a vivir a tierra lejana, a tierra extranjera, a la tierra de Moab. Y la pregunta es, ¿fue una buena decisión? La pregunta que me hago yo es, Héctor, ¿es una buena decisión esa que estás tomando? Y es la pregunta que tú te haces. ¿Será buena decisión esta decisión que voy a tomar? Porque a veces son decisiones de vida. Estos cambian su vida moviéndose de Belén a Moab. Pero si esa decisión se toma de una manera inconsulta, sin consultarla con el Señor, las cosas van a ser muy complejas, muy difíciles. Y seguro que tú, igual que yo, hemos tomado decisiones inconsultas, sin preguntarle al Señor. Yo particularmente recuerdo una y el Señor me enseñó a través de ella. Tomé una decisión sin consultársela al Señor. Eran unas ganas que yo tenía en mi carrera de explorar un nuevo campo, que fueron más las ganas que la paciencia que debí tener para consultarle al Señor. Y se me presentó la circunstancia, se me presentó la ocasión y la tomé. Y fue un cambio de vida para mí. Pero fue un cambio de vida que con el tiempo me pesó mucho. Fue tremendo, fue difícil. Y en medio de ese proceso el Señor me mostró, efectivamente, Héctor, es que cuando tú tomaste esa decisión nunca me preguntaste. Yo al menos te hubiera orientado, te hubiera apoyado, te lo hubiera dicho. Porque también tomé decisiones de la mano del Señor, sí, decisiones que recuerdo yo, vine a la iglesia en oración aquí con mi líder y le pregunté, líder, esta situación en la que se me estaba presentando, ¿qué opina? Me dice, tranquilo Héctor, vamos a hacer oración, vamos a estar atentos y démonos una semana para ver qué nos dice el Señor, porque es que el plazo que me habían puesto era ese, una semana. Y efectivamente tomé la decisión de la mano del Señor, apoyado con mi líder, ¿no es cierto? Y fue para bendición, increíblemente fue para bendición, porque también fue una decisión de vida, tomada de la mano del Señor. Entonces, esa es la reflexión que estamos haciéndonos aquí. Para que cuando tomes las decisiones de la mano del Señor, pregúntale, consúltale, hazlo, no tomes decisiones sin consultarle. Aquí sucedió algo así, ¿no es cierto? Y entonces se fueron a Moab. Brevemente, Moab, ¿qué es Moab? Nos acordamos algo, hemos entendido qué sucedía entre los moabitas y los israelitas. Una enemistad tremenda. Una enemistad de toda la vida, una enemistad desde que esos pueblos habían nacido. Los moabitas descendían de Lot. ¿Quién era Lot? El sobrino de Abraham. Y resulta que cuando Lot
encuentra la dificultad de compartir las tierras con Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham había salido de allá de Ur, de Caldea, a la tierra que Dios le había prometido, pero se llevó a su sobrino? Y los dos multiplicaron tanto sus ganados que llegó un momento en que entraron en tremendos conflictos y tuvieron que compartir, ¿no es cierto? Le dice a Abraham: toma tú para la dirección que tú quieras, escoge la tierra, mira la tierra que el Señor nos ha prometido, escoge tú la que tú quieras. Y dice que Lot miró y vio una tierra muy bonita, preciosa, le pareció la llanura y la codició, y para allá se fue. Entonces Abraham, tomó su dirección contraria, ¿no es cierto? Y hubo, digamos, suficiente para ambos. Pero resulta que Lot se fue hacia las tierras de Sinar, Sodoma y Gomorra. Y nos acordamos que sucedió con Sodoma y Gomorra. Entonces vino la destrucción. Y fue tal la destrucción de Sodoma y Gomorra. La historia la conocemos, los dos ángeles que los visitan, y cómo la sodomía de ese pueblo se manifestó cuando quisieron abusar de los ángeles, y viene esa destrucción terrible en esa región, y solamente quedan, ¿no es cierto? Los dos ángeles le dicen a Lot: sal con tu mujer, sal con tus hijas, no mires atrás porque vamos a destruir esta tierra. Y salieron a la carrera, ¿no es cierto?, dejando todo atrás, y vino la destrucción. La mujer de Lot mira hacia atrás, se convierte en estatua de sal, y queda Lot y las dos hijas en una región totalmente desolada. Y me ponía yo a pensar, ¿cómo habrá sido la desolación de la región? Que ellos creyeron que eran los únicos sobrevivientes de la tierra. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo habrá sido esa situación? Terrible. Ellos quedaron en una cueva, solos, los tres. Y entonces nos acordamos lo que lucubra la cabeza de la hija mayor, pensando que que eran los únicos habitantes de la tierra y que no podían morir sin dejar descendencia. Emborrachan a su papá, a Lot, tienen relaciones con él, conciben y nace Moab. Nació Moab, el padre de los moabitas. Pero observemos la decisión, la mala decisión que tomó Lot desde el principio, cuando codició la tierra bonita y dándole la espalda a su tío Abraham, que lo había además llevado hasta allá, se aparta de él y se va hacia esa tierra hermosa, donde suceden después estos acontecimientos tremendamente dramáticos. Bueno, los hijos de Moab, que son los hijos de la hija mayor de Lot con su papá en esa relación incestuosa. Después es la segunda hija también la que tiene relaciones con su papá, porque la impulsa la hija mayor, y eso es su hijo de esa relación es Amón. Entonces están los moabitas y los amonitas habitando allí, en donde hoy es Jordania. Ubicamos la historia, ubicamos el contexto, ubicamos el tema, pero también ubicamos las circunstancias, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué sucedía con los moabitas? Observemos el Salmo 108, por favor, si lo tienes ahí. Salmo 108, 9. Observa cómo se refiere Dios a los moabitas. Y allí en el Salmo 108, 9 dice: Moab es el recipiente en el que me lavo las manos. O sea, ve a Moab como un recipiente para uso vil, ¿no es cierto? Porque es que además durante todo el periodo de esa historia, Moab siempre había contendido contra Israel. Cuando Israel avanzaba hacia la tierra prometida, quisieron cruzar por los vados de Moab y los moabitas se lo impidieron. Dijeron: no entrarás a nuestra tierra. Eran sus primos de origen, ¿no es cierto? No entrarás a nuestra tierra. Y le tocó a Israel
rodear todo el territorio de Moab con una gran cantidad de dificultades, ¿no es cierto? Porque los moabitas no se lo permitieron. No quisieron, no que nosotros solamente pasaremos con nuestros camellos y con nuestras cabras, que es más, pagaremos por el agua que tomemos. No, no pasarás por aquí. Y acordémonos que uno de los reyes de Moab alquiló al profeta Balaam para que maldijera a Israel. Toda esa historia forma parte de esa relación de Moab con Israel. Por eso Dios tiene con Moab un juicio tremendo, que cuando lo leemos en los profetas de Isaías y de Jeremías, el fin de Moab es terrible, porque tiene esa deuda con Dios, los moabitas impidieron y expoliaron y asusaron y angustiaron al pueblo de Israel mientras estaba Israel en el desierto, en esos 40 años. Por eso dice ahí en el Salmo, Moab es el recipiente en que me lavo las manos. Sobre Edom, los edomitas, arrojo mi sandalia, y sobre Filistea lanzo gritos de triunfo. Filistea son los, aquí donde estábamos mencionando ahorita, ¿perdón? Gaza, los gazatines. Muy bien, ahora observemos el Deuteronomio 23, 3, 4, no es 34, 23, 3, 4. Porque resulta que en la ley de Moisés, efectivamente, Dios le había decretado al pueblo de Israel en no casarse con las extranjeras. No le des tus hijas a los extranjeros, no le des tus hijos a las extranjeras, porque desviarán sus corazones de la fidelidad a mí y adorarán falsos dioses. En el Deuteronomio dice así, ¿lo tienes? 3 y 4. No entrará amonita ni moabita a la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, para que te maldijera. Nos acordamos de ese pasaje, ¿no es cierto? Bien, pues una de las estrategias, como cada vez que el rey de Moab le pedía a Balaam el profeta que maldijera a Israel, lo bendecía. Porque Dios le dijo a Balaam, no maldecirás al pueblo de Israel, lo bendecirás. Te voy a permitir que vayas, porque te lo está pidiendo el rey de Moab, pero cuando llegues, no lo vas a maldecir, lo vas a bendecir en la cara del rey de Moab, ¿de acuerdo? Y eso era lo que sucedía. Entonces ellos, los moabitas, utilizaron otra estrategia para, de todas formas, hacerle daño al pueblo de Israel. Y fue que enviaron sus mujeres para que se infiltraran entre las tribus de Israel, y efectivamente desviaron los corazones de los israelitas y terminaron adorando los dioses de Moab, ¿no es cierto? Dioses falsos, ¿verdad? Muy bien, esa es la situación clara también pero observemos que Ruth es moabita. Interesante eso, ¿verdad? Muy bien. Vamos adelante, por favor. Vamos adelante, pasamos, correcto, aquí estamos. Y observemos entonces qué sucedió. Las consecuencias de una mala decisión. Allá en esa tierra murió el esposo. Después, los hijos se casaron con las moabitas, lo que habíamos dicho, lo que había sucedido. Eso lo encontramos en Deuteronomio 7. Mueren los hijos en Moab, tierra extraña, y además murieron sin descendencia. Ni eso, tremenda la cosa. Y entonces, ¿qué sucede con Noemí? Noemí queda viuda, pero además queda sin sus hijos, queda solamente acompañada de sus 2 nueras, y en una situación muy difícil.
Pero estando allá, oye que de nuevo, lo dice así, Dios ha visitado a su tierra, a Belén. Y entonces ha habido de nuevo cosecha, alimento, y ahora sale de Moab. Muy bien, adelante. Y aquí vemos entonces lo siguiente: las actitudes en medio de las crisis. Nuestras actitudes en medio de las crisis. Y tenemos que hacernos esta reflexión. ¿De qué manera respondemos nosotros a esa situación? Porque no hay nada más difícil que tomar decisiones en medio de una crisis, pero peor todavía si no tienes al Señor, ¿no es cierto? Entonces la pregunta que queremos hacernos ahora es: ¿cómo está tu relación con el Señor? Primera pregunta: ¿cómo está tu relación con el Señor en este momento? ¿Cómo estás? Y esa reflexión nos la tenemos que hacer a diario, es parte de nuestra relación con Dios, ¿no es cierto? Pero además, ¿cómo está tu relación con Dios en medio de la crisis? ¿No es cierto? Porque en medio de la crisis empezamos a tomar decisiones apresuradas porque no tenemos esa relación de confianza con el Señor. Lo que quiere decir es que tenemos entonces todos los días estar buscando al Señor, ¿no es cierto?, en nuestro quehacer diario. Y una de las maneras como debemos hacerlo es por la mañana, cuando despiertes, cuando te levantes, vas a buscar ese momento de ese primer devocional, así sea corto, no importa si es demasiado, hay demasiada prisa, todo depende de cómo manejes tu tiempo, pero levántate por la mañana, dobla rodilla, dale gracias al Señor por la noche que te dio y pídele que te ayude en el nuevo día a afrontar la circunstancia que tengas. Señor, ayúdame Señor, aquí te entrego este nuevo día. Tú sabes, Señor, lo que tengo hoy, estos compromisos, estas obligaciones, esta situación, esta circunstancia en mi vida, este problema con mi hijo, esta circunstancia con mi esposo, con mi esposa, la que sea. Pero pídele al Señor, ayúdame, muéstrame, Señor, qué hacer, qué decisión tomar. Pequeña o grande, cuando tú estás de rodillas delante del Señor por la mañana, haciendo tu devocional con Él, el Señor va a estar contigo, llevándote de la mano en medio de las circunstancias pequeñas o grandes. Nosotros los que vamos a quedar como expectantes de ver cómo el Señor empieza a responder y va respondiendo a todas y cada una de estas necesidades. Y pone delante de ti las personas, y pone delante de ti las circunstancias, y abre delante de ti las puertas, y cierra aquellas que tienen que cerrar. Y hacemos ese ejercicio en el Señor de esa relación con Él. Y así llevamos el día completo. Por la noche, cuando vayas a acostarte, no dejes hasta el momento de casi estar vencido o vencida del sueño, para que te arrodilles un momento y le des gracias a Él por el día que te dio. Gracias, Señor, por este día. Gracias por las respuestas que me diste hoy. Gracias, Señor, por las personas que pusiste delante de mí. Gracias por las puertas que me abriste, Señor. Gracias porque tal vez estoy esperando todavía la respuesta que no llega, pero tú la tienes. Y es allí, en esa relación con el Señor, como podemos afrontar de su mano nuestras crisis, porque siempre las van a ver. ¿De acuerdo? Entonces no olvide, una de las maneras, lógicamente estamos en la iglesia, venimos, compartimos, oramos, estudiamos, pero una de las maneras que debemos utilizar es esa. Por la mañana empiezas y abres tu día con esa conversación con Él. Y al final del día cierras tu día con esa conversación con Él, para poder tomar decisiones con actitudes correctas en medio de la crisis. Actitud correcta, veamos cómo
a través de Ruth, la extranjera, empiezan a ver respuestas para Noemí en medio de esas circunstancias tan complejas, tan difíciles. ¿De acuerdo? Observemos. Aquí en el verso 16-17, ¿lo tienes? Dice el verso 16 de Ruth, capítulo 1. Dice que después de que Noemí le está diciendo a Ruth que se vaya, vete para tu casa, vete donde tu madre, vete para que te cases y busques familia donde quiera que vayas. ¿Para qué te vas a quedar conmigo? Yo soy viuda, no tengo mis hijos, ya murieron. No puedo estar en una circunstancia más difícil. ¿Para qué te vas a quedar conmigo? Y entonces viene la respuesta de Ruth, que es una respuesta preciosa. Dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esta es la respuesta de Ruth. Ruth está tomando la decisión de buscar al Dios de Noemí. Ha vivido con ella esos años. Ha sido la esposa de su hijo difunto. Han vivido las vicisitudes y también de seguro han vivido buenas circunstancias. Pero ella decide buscar al Dios de Noemí, al Dios de Israel, al Dios de su tierra, a nuestro Dios. Ella sabía de los moabitas, claro, había nacido en Moab. Y ella sabía cómo eran los moabitas, terribles, crueles, idólatras. Y además tenían esa circunstancia de la sexualidad desenfrenada, era parte de su cultura. Por eso es que metieron a las moabitas a las tribus de Israel. ¿Estamos? Ella sabía, Ruth sabía, y conocía el Dios de Noemí. Y por eso toma esta decisión, con la actitud correcta, ¿verdad? De seguir al Dios de Israel. La actitud incorrecta de Noemí, aquí tenemos este pasaje, 16-20, observen. 19-20. Dice que anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella respondía, no me llamen más Noemí, sino llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Dios Todopoderoso. Y es la actitud equivocada. Porque resulta que las circunstancias que ha vivido Noemí, tan difíciles, desde que decidieron irse de Belén a Moab, a una tierra desconocida, una tierra de idolatría y de desenfreno y de locura, ¿no es cierto? Ahora dice ella que Dios la ha puesto en amargura, echando la culpa al Señor. Y a veces nos sucede esto. Tomamos malas decisiones, nos suceden esas circunstancias, pero culpamos al Señor. Culpamos al Señor. No se preocupe, es un trueno. Que viva. Estamos en el trópico. ¿De acuerdo? Culpamos al Señor de nuestras malas decisiones. Entonces, la reflexión del mensaje al final es esa. De la mano del Señor. Tomemos decisiones. No las tomemos inconsultamente, porque no sabemos las circunstancias. El Señor será misericordioso, sí, y nos enseñará en el proceso. Pero más si tomas las decisiones de la mano del Señor, porque vas paso a paso con seguridad. ¿De acuerdo? La historia de Ruth, vuelvo, insisto, a que por favor la lean, es corta, muy interesante, porque después surge Booz, ¿no es cierto?, el varón que, siendo de la familia, de la parentela de Elimelech,
redime a Ruth. ¿Qué es lo que ha sucedido al final? Entonces Ruth vuelve otra vez con su suegra, Noemí, a Belén, habitan allí, siendo Ruth una joven agraciada y llena de vida, trabaja intensamente en los campos de la siega, de la cebada y del trigo, porque Dios ha visitado de nuevo la tierra de Belén, dice, les ha dado cosechas. Está ella trabajando allí, y es allí donde conoce a Booz, trabajando en las tierras de Booz, quien la redime, quien la rescata, quien a través de la ley del levirato, para que lo anoten por allí, la ley del levirato dice que si la viuda, ¿no es cierto?, si hubiese muerto su esposo, el familiar más cercano de la viuda debe rescatarla, ¿no es cierto? Rescatarla es casarse con ella, traerla a su casa, ¿no es cierto? Rescatar las tierras del difunto, porque si no han quedado, ¿no es cierto?, sin dueño por causa de la muerte del difunto, y traerla a casa y protegerla. Era una ley para cuidar a las viudas, ¿no es cierto?, que si no hubiesen tenido descendencia, pues era continuar la descendencia, ¿no es cierto?, a través de esa línea. Y eso es lo que sucede aquí. Noemí le enseña a Ruth para que en medio del trabajo y de el haber conocido a Booz tengan un acercamiento. Termina Booz rescatando a Ruth y teniendo descendencia, ¿no es cierto?, a través de Ruth. La descendencia de quién? De su hijo mayor, ¿no es cierto?, Malión, ¿verdad? De los hijos de Booz y de Ruth viene la línea davídica, ¿no es cierto? El papá de David viene de esa relación, ¿no es cierto?, ¿verdad?, que es a través de la misma genealogía, descendencia, ¿no es cierto?, de donde nace nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era la mujer? Extranjera. Nace a través de esa línea extranjera, la línea davídica, ¿no es cierto?, y nuestro Señor Jesucristo. ¿Me hago entender? ¿Sí? Mientras que Kelión y Elimelech eran de Belén, Efrata, de la tribu de Judá, es a través de la moabita, su línea genealógica, que nace nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo se sirve el Señor para que a través, inclusive, un extranjero o extranjera, en este caso, moabita, haya bendición sobre la vida de Noemí, al punto de que desciende de allí David y nuestro Señor? Bien. Te invito, vamos a inclinar nuestros rostros. Si me das la última diapositiva, por favor. Aquí estamos, para concluir. Elige a Dios, dice el mensaje. Elige a Dios cuando estés en medio de la crisis. No las podremos evitar, siempre las tendremos. Inclina tu rostro, ¿no es cierto?, y dale gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana, por esta oportunidad de estar reunidos. Ayúdanos, Señor, para que podamos dedicarte todos los días, Señor, esos minutos importantes, vitales, para avivar esta relación contigo. Desde temprano, Señor, en la mañana, abriendo, Padre Santo, la Biblia y llegando allí en oración a ti, pedirte, Señor, ayúdanos a tomar las decisiones, pequeñas y grandes. Ayúdanos, de tu mano, queremos ir de tu mano. Tú sabes que nuestro corazón es terco, sabes que nuestra mente es disipada y torpe, pero sabemos, Señor, que tú avivas nuestro corazón, nos llenas de sabiduría, de entendimiento, de gracia, de poder,
para tomar las decisiones acordes. A ti, Padre Santo, oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu que llena nuestras vidas. Regresamos a casa, Señor, llenos de tu bendición para bendecir a los que amamos. Amén. Amén. Amén.